Bienvenidos constructivos. Yo soy Jorge Toruño y en este podcast reformularemos la manera de hacer las cosas en el ámbito empresarial guatemalteco, buscando la calidad de vida de todas las personas involucradas. Así que construyamos. Hola, bienvenidos al episodio número 9 de Constructivos. Esta vez tenemos como invitada a una gran amiga. Es CEO de Panifresh y de Yemba, y además fue presidenta de Agexport. Es la primer mujer presidenta de una cámara empresarial en Guatemala. Además es esposa y mamá, una persona que conozco personalmente desde hace varios años y que tiene toda mi admiración. Y por lo que ella inspira es por la razón que la hemos invitado aquí. Esto que he hablado de ella es un CV súper mega resumido, porque no hemos hablado de todos los premios que ha ganado. Ahí platicaremos un poquito de esto, pero es un CV variado, completo y sobre todo balanceado, pero que además siempre tiene como prioridad su impacto positivo en el país. Así que ella es Connie Benítez de Pais. Connie, bienvenida a Constructivos. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Y estas preguntas que están aquí las fuimos sumando. Le pregunté a varias personas que quisieran preguntarle a usted. No. Okay. Y surgieron un montón, entonces tuve que resumirlas, ¿verdad? Para poder hacer algo que, como hacemos aquí en el podcast, ¿verdad? Es no tanto contar los proyectos de la gente, sino conocer a la gente que hace la diferencia, que inspira, que tiene ese impacto positivo en el país. Así que la primera pregunta que me tenían es, ¿cómo logra organizarse con tanto? Listas, muchas listas. Todas las semanas y las noches reviso mis listas. Hago qué es lo que tengo que hacer el día siguiente, en la semana. Organizo la agenda. Cuando uno participa en las cámaras y en cosas públicas es muy difícil porque hay muchos eventos. Entonces muchas veces se le cruzan a uno los eventos y tiene uno que escoger a dónde va. O termina uno no comiendo en ningún lado porque tiene 3 almuerzos y tiene que ir, pero realmente es organizarse. Yo desde que me casé y estaba trabajando, muchas listas, especialmente con los niños, cuando uno tiene niños pequeños, organizarse uno mucho, yo tenía en la casa casi una librería, porque cuando llegaba de trabajar tenían que hacer un trabajo para el día siguiente que no me habían dicho, entonces sacaba todo lo que necesitaba para hacer el trabajo y ayudar a los chicos, pero realmente lo que uno tiene que hacer es organizarse. Qué interesante. La vez pasada escuchaba que no se trata solo de hacer prioridades, digamos, sino es de priorizar lo que importa, ¿verdad? Y es lo que usted está diciendo, es hacer las listas para ir y estar y hacer dentro de lo que uno tiene como plan de vida, por ponerlo así, ¿verdad? Y dentro de esas listas, ese balance entre vida social y vida laboral y vida, digamos, de altruismo y de apoyo al país, ¿cómo se balancea eso? Porque no puede ser solo las listas, pues. Sí, no, yo, por ejemplo, para mí creo que lo más importante es la familia, o sea, los hijos. Cuando uno tiene hijos no hay, creo que cosa más importante que ellos. Y nosotros desde chiquitos siempre los fines de semana eran para ellos. O sea, yo trabajaba toda la semana, trataba de llegar a tiempo para revisar deberes, para bañar a los niños, pero los fines de semana con mi esposo, desde que tuvimos un evento, tal vez debería de contar el evento porque eso fue lo que nos marcó. Por favor. Trabajábamos mucho y estábamos empezando las exportaciones, entonces él viajaba y yo me quedaba en la empresa y viajaba mucho. Entonces hubo un momento en que fuimos a una reunión al colegio y la directora del colegio me dijo, mira, perdón que me meta, pero te quería preguntar si tienen problemas con tu esposo. Entonces yo digo, no, ¿por qué? Es que fíjate que los niños dicen que ya no lo miran. A mí, eso que usted me está contando me recuerda que mi hijo estaba pequeño y yo empecé a viajar mucho también. Y un día, bueno, varias veces, pero me iba a reclamar que por qué me iba de viaje tanto. Entonces le empecé a decir que de dónde creía que salían sus clases, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, va, hagamos un trato. Puedes irte de viaje de lunes a viernes, pero el fin de semana estás en Guate.
Y así le dije, está bien, solo hay un viaje al año que sí tengo que estar fuera el fin de semana, pero el resto estoy aquí. Y me dice, basta, bueno, nos dimos la mano, nos vimos a los ojos y fue un trato, como por 10, 12 años. Respeté todo. Hasta hace como un año que ya es grande y entonces me ve haciendo maletas y me dice, ¿a dónde vas? Me voy de viaje. ¿Y cuándo regresas? El viernes en la noche. ¿Y por qué regresas el sábado? Y luego, pues tengo un trato con vos. Y entonces, no me acordaba. Entonces, o sea, como en ese momento para mí y para él era un gran trato, pues ya creció, ya le dio lo mismo, pero esa prioridad de la familia, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y en esa línea, ¿cuál ha sido el reto más grande de combinar esa faceta de empresaria y de mamá? No fallarle a los niños. Yo sí creo que uno los va criando y va haciendo lo mejor que puede. No tienen instructivos. Cada uno es diferente. Uno tiene que ver cómo los va acompañando en ese crecimiento y tratando de darle todo lo que uno cree que es necesario para las herramientas para que ellos puedan sobrevivir en el mundo. Entonces, yo creo que el reto más grande de todos es eso, es ahora que ya están grandes, ya tengo 2 casados y ya solo tengo a la chiquita, que ya no es chiquita, tiene 24 años, pero uno los mira ya en el mundo trabajando, cuando se fueron a la universidad y uno empieza a ver realmente la satisfacción de haber hecho el trabajo. No es uno, realmente, no todas las cosas las hace uno bien, siempre llevan una carga de lo que es uno al final, pero que sean hombres de bien, mujeres de bien, eso es lo que uno quiere, que trabajen, que sepan trabajar y que sepan querer al país. Yo creo que para nosotros, para mi esposo y para mí eso es muy importante. Y eso de querer al país, bueno, aparte de pues, tener ese balance familiar, laboral, social, etcétera, pero eso de querer el país, ¿de dónde nació? ¿Quién le inspiró a llevar eso? Porque yo que he trabajado con usted en centrarse mucho y vemos ese compromiso, pero ese compromiso genuino. ¿De dónde salió o cuál fue su mayor inspiración, digamos, que ha tenido para esto? Te quisiera decir una cosa, pero la verdad no sé. Yo creo que mis papás, los 2 migrantes, cuando vinieron aquí, pues mi papá siempre estuvo muy agradecido con el país, trabajaba mucho por el país también. Y luego también Juan Carlos, mi esposo. Yo creo que él es una persona que siempre está viendo qué hacer por el país, entonces se ha vuelto como parte de nuestro hogar. Y hay veces que los chicos se quejan porque dicen que ya de grandes, que por qué hacemos tanto y se quejan de lo que es el país y nosotros tratamos de explicarles lo importante que es dejar huella en el lugar donde nos ha dado tanto. Sí, cada uno desde su propio metro cuadrado, ¿verdad? Desde lo que Sí. puede hacer, pero lo importante es hacer algo. Sí. ¿En qué momento, digamos que si eso lo traslado a la empresa, ¿verdad? ¿En qué momento decidieron ustedes darle la importancia al empoderamiento de mujeres y jóvenes, darle importancia a ese impacto social en la empresa y no solo enfocarse en las utilidades? O sea, ¿en qué momento se decidieron a practicar capitalismo consciente, como le llamamos ahora? Bueno, yo creo que desde el principio, como te digo, la empresa, mis papás tenían la empresa, mi papá era una persona como que veía mucho la comunidad alrededor de donde teníamos la empresa. Entonces uno desde chiquito va viendo eso, cómo tratan a la gente, cómo trabajan a nosotros. Todas las vacaciones trabajábamos con ellos. Yo creo que toda nuestra generación nos tocaba Sí, trabajar las vacaciones, exactamente. porque no era de irse de viaje, Cabal. sino de trabajar en la empresa. Entonces uno va creciendo con eso, pero yo creo que algo muy importante que nos pasó a nosotros fue una sociedad que tuvimos con una empresa de Estados Unidos, que la llevaban 3 personas que nos enseñaron muchísimo. Fue una sociedad que tuvimos para McDonald's, para nuestro Ajá. cliente, y ellos servían a McDonald's como en 12 países del mundo. Y ellos realmente tenían un recurso humano. Había una persona uno de ellos que se dedicaba solo al recurso humano y que siempre decían que lo más importante era la gente. Nosotros aprendimos mucho de ellos y también el CEO hablaba mucho de la confianza y de la confianza que hay que
que hay que hacer crecer entre los clientes y uno, entre los proveedores y uno, y entre la gente y uno, que ese es el éxito de una empresa. Entonces nos acompañaron durante casi 12 años y después ya pues deshicimos la sociedad porque ellos vendieron y ya no nos gustó las personas que compraron la empresa, pero nos dejaron eso y eso nos hizo crecer mucho y crear esa cultura dentro de la empresa. La parte bonita de tener este podcast es aprender de gente que no habla por la teoría, digamos, sino habla por la experiencia. Uh-huh. Con todo lo que usted me está diciendo, al final es capitalismo consciente o responsabilidad social empresarial, etcétera, pero siempre en búsqueda de la sostenibilidad. Y ustedes lo vivieron y lo siguen viviendo porque eso les ha dado excelentes resultados, ¿verdad? Sí. O sea, y yo creo que, como lo hablábamos la vez pasada, en el corto plazo, cuando se mira en corto plazo, las empresas que practicamos la sostenibilidad, nos vemos vulnerables, ¿verdad? Porque es cuando la gente dice, no, esos están locos, esos son soñadores, estos, un montón de cosas más, pero en el largo plazo, ustedes son una prueba de esto, se demuestra que es el camino correcto para hacer empresa. ¿Cuáles serían esos, o no sé si son pero esos pilares para llegar a ser un exportador importante, ¿verdad? Como son ustedes en un mercado tan competitivo y tan competido a nivel global? La confianza. Ese es uno de los pilares. La gente, creo que es el otro pilar muy importante. Nosotros siempre ponemos a nuestra gente en el centro y nos han acompañado. Tenemos un grupo gerencial que llevan con nosotros, yo creo que más de 20 años, la mayoría. Entonces es gente que ha creído en el concepto que nosotros trabajamos. Y la última, creo yo, que es la logística y las operaciones de la empresa tienen que ser excelentes, especialmente en un país como el nuestro. Que si no se cae la carretera, tenemos parada la carretera y la confianza con el cliente no se puede perder. Uno dice tal fecha sale y llega el producto, esa fecha tiene que salir. Entonces nos sorteamos mucho los exportadores esa confianza con las cosas que pasan en el país. Entonces yo creo que las operaciones tienen que ser como al centavo para que realmente logremos llegar y que la confianza no se pierda con el cliente. Sí, son conceptos claros, ¿verdad? Y en Latinoamérica, porque no solo en Guate, ¿verdad? Ese concepto de confianza, de comunicación, ¿verdad? De puntualidad, se dejan por un lado y yo creo que no solo son conceptos, sino se vuelven valores, ¿verdad? Para poder, digamos que tener la empatía de entender a la otra parte, ¿verdad? Sea el cliente, proveedor, colaborador, etcétera, pero sobre todo para que al final todos ganen. A mí me impresiona cómo en Latinoamérica todo como es más relajado, etcétera, etcétera, pero creo que ya vamos llegando a un punto en el que entendemos la importancia de todas esas conceptos o virtudes, ¿verdad? Cuando hemos hablado con usted de sostenibilidad muchas veces, vemos que a veces se confunde lo que hacemos, ¿verdad? Y se malinterpreta o se lleva a ideologías políticas. ¿Por qué cree que es eso? Falta de confianza. Mucha carga en el país de cosas malas, pienso yo, que nos han pasado. Miedo, pienso yo, de las cosas nuevas y que no sabemos muchas veces si esas cosas son buenas o malas o nos van a llevar al pasado que pasamos. Creo que hay mucha carga de eso en el país, pero la desconfianza creo que es lo más importante que no solo nos está pasando a Guatemala, sino en todo el mundo. Uno mira lo que está pasando hasta en países que son referencia para nosotros y es pura desconfianza. No nos conocemos los unos actores con otros, entonces no logramos construir. Sí, y al final del día dejamos la comunicación por un lado, ¿verdad? Y esa genera desconfianza. Exacto. Usted lo ha dicho, me lo ha dicho varias veces, que hay que sentarse a platicar con la gente, si no alguien más lo va a hacer, ¿verdad? Y probablemente no lo haga con el interés genuino que se tiene de tener un mejor país, sino lo hace con un interés particular. Y esa comunicación es la que hace que se genere esa desconfianza también, ¿verdad? Usted fue seleccionada por Guatemala como una de las 50 mujeres de impacto 2022 de Bloomberg, lo cual es una inspiración, o sea, segurísimo. ¿Cómo
¿Cómo se hace para que pudieran haber más mujeres en ese listado? Porque este listado entiendo, bueno, y estoy seguro, mejor dicho, que destacan por valores éticos, valores sostenibles empresarialmente hablando también, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que se puede correr esa voz para? Ay, yo creo que hay muchas mujeres que están haciendo cosas impresionantes para el país y que no se sabe. Yo creo que la comunicación es muy importante. Hay mujeres a las que yo admiro muchísimo, que están haciendo cosas valiosísimas, como por ejemplo María Pacheco. María Pacheco fue la que me despertó a mí en algún momento. Me invitó a trabajar en Voces Vitales. Creo que fue como en el 2008 cuando fundamos Voces Vitales. Y ahí fue donde realmente conocí la realidad del país, que tenemos yo creo que hay dos Guatemalas, la Guatemala de la ciudad, que es una Guatemala pujante, uno mira la ciudad, cómo crecen los edificios. En la pandemia, cuando salí de la pandemia, creo que habían como 20 edificios nuevos que se habían construido y la ciudad va muy bien, pero uno ve el interior del país y la realidad de las mujeres del interior del país especialmente. Y yo creo que tenemos mucho que hacer por eso. Y hay mujeres valientes que están trabajando en el interior del país, que no hacen cosas tan visibles, pero que el hecho de cada día trabajar para mandar a sus hijos a la escuela, que tienen que los niños que caminar por 2, 3 horas para llegar a la escuela, son cosas que realmente hacen la diferencia en la comunidad. Entonces, yo creo que ya estamos haciendo mucho las mujeres aquí, pero no se conoce. Yo lo que creo que hay que hacer es comunicar las cosas buenas del país. De nuevo, y eso nos hace falta en Guatemala, ¿verdad? Sí. Somos buenísimos para contar lo malo que hacemos, sí, y pésimos para contar lo bueno que hacemos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué aceptó el reto de ser la primera mujer presidenta de una cámara en Guatemala, de Agexporte en específico? Porque soy exportadora y creo que en ese momento podía dar mi tiempo y creía que podía hacer cosas diferentes para la cámara. Es para mí, una cámara moderna, pujante, que trata de jalar al país, hacerlo realmente un país exportador. Y lo que nosotros pensamos en Agexport realmente es crear trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajito en su pedacito. No se puede, obviamente necesitamos gente buena en los gobiernos y todo, pero el país no lo va a cambiar un gobierno. El país lo cambiamos cada uno en nuestro pedazo. Entonces, era donde yo podía influir en ese momento. Me dieron la oportunidad, nos tocó la pandemia, pero logramos hacer cosas, crear el comité de mujeres, creamos la comisión, el comité de sostenibilidad, y estamos trabajando para que las empresas conozcan qué es la sostenibilidad y se suban al reto. De todos modos, los exportadores a donde vamos nos piden los temas de sostenibilidad, entonces es fácil ser moderno porque no lo exigen. Pero qué bueno que tomó ese reto y de nuevo lo tomó por esa preocupación, digamos, y ese compromiso con el país, ¿verdad? Sí. Y además, siendo mujer, rompió un paradigma, ¿verdad? Siguió abriendo brecha. La verdad no me di cuenta del tema hasta que el día que tomé la presidencia. Fue impresionante, pues me llamaban, me escribían. Sí hace la diferencia. Creo que Guatemala se necesitan muchos referentes. De acuerdo. Y necesitamos muchas más mujeres que den el paso, porque nos da mucho miedo a las mujeres. Como siempre hemos estado relegadas de alguna manera en estos temas, nos da miedo participar, pero yo creo que las jóvenes como tu hija y las mías ya no les da ese miedo, y creo que el país va a ir cambiando. Somos la mitad del país y necesitamos todos remar. Totalmente de acuerdo. ¿Habría alguna decisión en su vida profesional que usted cambiaría si regresáramos el tiempo? No, creo que no. Yo creo que todas las decisiones, buenas o malas, siempre traen un aprendizaje, y eso es lo que hace que sea Connie la de hoy, especialmente las cosas malas. Sí, y ese concepto de aprender para mí es de los más valiosos. Lo he hablado con muchas personas, en el cual hay mucha gente que tiene malas experiencias o toma malas decisiones, pero no aprende, ¿verdad? Solo se pasa lamentando o enojando, pues, o arrepintiendo de estas cuestiones. Y el aprendizaje de esas decisiones son los que yo sí creo que lo lleva a uno a crecer y a poder ser, obviamente, mejor, ¿verdad?
Si pudiera darle 2 consejos a los jóvenes de hoy, ¿cuáles serían? Que no se vayan del país. Que de veras, que se queden aquí y que trabajen. Este es un país lindo. Yo no entiendo cómo siempre salimos adelante. Miren cómo salimos de la pandemia. Es impresionante cómo el sector empresarial, lo pujante que es, las oportunidades que podemos dar. Pero si seguimos exportando a la gente, no solo los que se van migrantes, sino los que se van a estudiar afuera y no regresan, se nos está yendo todo el bono demográfico que tenemos. Tenemos una oportunidad de oro aquí. Que no se vayan y que aprovechen la oportunidad de estudiar y aprender. Y aprender, se aprende en todos lados, se aprende especialmente de los fracasos. Yo tengo una historia cuando empezamos a trabajar en Agexport con Israel, que fuimos ahí a ver todo el tema de innovación, que ellos nos decían que les daban el dinero a los que habían fracasado 2 y 3 veces porque habían aprendido mucho. Qué interesante, qué interesante. Buenísimo. Y el invitado del episodio anterior, Roberto Crespo, es un ingeniero mecánico aeroespacial. Y él hizo exactamente eso. Se vino a Guate. Y le hacíamos una de las preguntas antes, hiciste todo al revés, ¿por qué? ¿Verdad? Y una de esas cosas es, lo llamaron sus raíces y puede contribuir desde aquí, ¿verdad? Así que va en línea cabal con lo que usted está diciendo. Y otro de nuestros invitados, Quique Crespo, decía también que estamos siendo exportadores de talento, ¿verdad? Y eso nos hace falta aquí mucho que se queden para poder seguir desarrollando. ¿Qué legado quiere dejar el país? Uno quisiera dejar muchos, la verdad, pero primero que mis hijas puedan vivir en un país donde sean respetadas y que puedan hacer lo que ellos quieren. Y luego tengo un hijo médico, entonces me gustaría ver un sistema de salud diferente donde puedan trabajar y puedan aprender, porque es bien difícil para ellos desarrollarse aquí. Se tienen que ir a estudiar fuera, es terrible, y muchos ya no regresan. Entonces, creo que son cosas básicas para el país que debemos de ponerle atención los empresarios, la educación para el país, para poder tener colaboradores que nos hagan crecer las empresas, la salud para que puedan vivir contentos y tranquilos, porque mucha gente no tiene ni esa oportunidad. Son para mí muy importantes, y para las mujeres del país necesitamos tener un ambiente de confianza para ellos, de que puedan desarrollarse y lugares donde ellas puedan estar tranquilas y seguras. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Connie. Qué plática más interesante e inspiradora, que era lo que yo sabía que íbamos a tener aquí con usted. Si se dan cuenta, no hay muchas vueltas. O sea, son conceptos claros, conceptos directos, pero con un trasfondo de impacto positivo, con un trasfondo de beneficio al país, con un conocimiento también y entendimiento de que el país no solo lo sacan adelante los gobiernos, sino sobre todo lo sacan adelante los empresarios, y por eso los empresarios tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Aquí no hubo nada de teoría, todo fue práctica y experiencia. Así que, Connie, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Felices de que usted haya podido compartir con nosotros esto, y sobre todo de cómo se va a inspirar la gente de todos sus mensajes y conceptos. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti por esto que estás haciendo. Creo que realmente va a hacer la diferencia. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Constructivos, en donde replanteamos nuestra forma de trabajar para ser mejores personas y dejar una huella constructiva en el país desde nuestras empresas. Hasta la próxima.